Buenas tardes para todos. Con el fin de dar cumplimiento a la etapa 4, argumentación del curso de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano, presentado a la profesora Sandra Emilia Gaitán por parte de Flor Angélica Merchán Avellaneda del Grupo 27, voy a hacer la siguiente ponencia, entre las que voy a explicar la teoría estructuralista o desarrollista de la CEPAL. El pensamiento cepalino se caracteriza por continuidad y cambio. Se basa en el método histórico estructural que hace énfasis en las especificidades productivas, sociales, institucionales y de inserción internacional de los países del hemisferio en su carácter de economías de la periferia. El método histórico estructural se mantiene atento, por una parte, a las trayectorias de los flujos de bienes, servicios y corrientes financieras, del uso de divisas, instrumentos de las políticas económicas, sociales y ambientales y de los agentes y actores principales de la creación y distribución del ingreso. Por otra parte, también se mantiene atento de manera fundamental a experimentar el funcionamiento de las instituciones nacionales y regionales en sus contextos de tiempo geográfico y momento político. De acuerdo con la formulación de Raúl Previs, pionero intelectual de las estructuras socioeconómicas de la región, presentaban tres características claves. Primera, especialización en bienes del sector primario con baja complementariedad intersectorial y acotada integración vertical. Dos, niveles de productividad muy dispares entre sectores, lo que otro ilustre cepalino, Aníbal Pinto, llamó la gran heterogeneidad estructural con oferta ilimitada de mano de obra. Tres, un marco institucional en cuanto al Estado, la estructura agraria y la composición empresarial poco inclinado al progreso técnico y a la inversión productiva. Previs, Furtado, Noyola, Pinto y Zunquel consideraron que la superación de la condición periférica de América Latina suponía cambiar el modo propio de introducción al progreso técnico, distribuir el progreso e insertar en la economía mundial. Por ello, la CEPAL consideró necesario hacer un esfuerzo en esfuerzo de teorización especial desde y para las regiones, capaz de interpretar la falta de desarrollo latinoamericano y en particular la de su evolución histórica. En este empeño, además de sus aportes a la teoría del desarrollo, la CEPAL ha contribuido con la creación de una identidad latinoamericana, además de varios elementos analíticos: la heterogeneidad estructural, el grado de diversificación de la base productiva y las restricciones en la balanza de pagos, la desigualdad como obstáculo del crecimiento. En la agenda de la Comisión, la equidad se contempla en medio de las problemáticas de la estructura productiva de nuestros países. Sus análisis vinculan a la pobreza y a la distribución del ingreso no como rasgos solo del ámbito social, sino como resultado de las disparidades en la productividad y la remuneración del trabajo entre personas, sectores, regiones y las debilidades fiscales. En el texto Transformación Productiva con Equidad, coordinado por Gerd Rosenthal y Fansblel, la CEPAL recomienda apertura gradual, selectiva y protegida por un tipo real de cambio elevado y estable, enmarcado en un proyecto de competitividad auténtica. El texto aportaba 7 postulados o ideas centrales, que son las siguientes. Primero, la equidad es necesaria para mejorar la competitividad. Segundo, el progreso técnico es fundamental para incrementar la productividad y la competitividad. 3. La auténtica competitividad se distingue de la espiria o de la espiria, quiere decir que es falso, que no es legítimo, o sea que en este nos quiere decir que la competitividad se distingue de la falsedad y surge del constante y creciente progreso técnico y calificación de los trabajadores y mayor equidad, mientras la
falsedad se basa en la explotación de ventajas salariales, cambiarias y ambientales. La industria es vital para el progreso técnico y se debe articular con los demás sectores para generar efectos de derrame y eslabonamiento productivos. 5. Se requiere la concertación social amplia en pro de la innovación y el progreso técnico. 6. Las instituciones juegan un papel clave en el desarrollo. 7. La democracia es y debe seguir siendo el marco para concertar y concretar las agendas para lograr la transformación productiva y sociales para un desarrollo incluyente. Los principales autores de esta teoría son Ricardo Bielczowski, Fernando Fadler, Weisburg, José Antonio Campo, Hans-Hilger Bonn, Celso Monteiro Furtado, Enzo Domenico Faleto, Fernando Enrique Cardoso y Osvaldo Zunkel, Raúl Presil y Aníbal Pinto, entre otros. Ahora continuamos con la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia surgió en Brasil en la década de los años 60 del siglo XX y la asumió el pensamiento latinoamericano para explicar las problemáticas de la región en el contexto internacional. Se expresó en dos corrientes principales, la representada una por Enrique Fernando Cardoso, que negó rotundamente la teoría y planteó la dependencia como una categoría coyuntural con un método que ponderaba el análisis sociopolítico, mientras que la segunda corriente por Rui Mauro Marini, quien utilizó un método de énfasis fundado en el capital de Marx y la teoría de imperialismo de Lenin. Marini consideró la teoría de la dependencia como un fenómeno y una problemática de carácter estructural inserta en el mundo capitalista de producción que solo se vencería superando el sistema capitalista dependiente. En su vertiente marxista, la teoría de la dependencia postula que el subdesarrollo, el atraso y las relaciones de dependencia son un proceso histórico del desarrollo y la dominación política del capitalismo mundial. A mayor desarrollo, mayor dependencia. La elaboración de la teoría de la dependencia no se concibe fuera del marco del marxismo, no se constituye animal del concepto abstracto, modo de producción donde formuló sus leyes esenciales del desarrollo, la crisis y la dependencia del capitalismo. La teoría de la dependencia no se ubica en la perspectiva del enfoque, sino que hace el objeto de estudio de la misma dependencia como categoría económica, política, ontológica y global. Abarca el conjunto de fenómenos contemporáneos del capitalismo en el que está inmiscuida América Latina y el Caribe. Los principales autores de la teoría de la dependencia son Rui Mauro Marini, Vania Bambirra, Enrique Fernando Cardoso y Andrés Gunderfrank, entre otros. Ahora vamos con la teoría de la liberación. La teoría de la liberación provoca una gran controversia por su radicalidad a favor del cambio social. Era radicalísimo, fue considerado por los enemigos de aquella teoría como una desviación ideológica de la doctrina social católica durante la década de los años 60 del siglo XX. Se llevó a cabo la Revolución Cubana y la efervescencia regional de movimientos revolucionarios y marxistas en el contexto latinoamericano. La teoría de la liberación identificó la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo con la lucha antiimperialista de la injusticia social, tanto como lo objetivaban las ciencias sociales. El acercamiento entre los sectores cristianos y marxistas despertó también entusiasmo por fin parecía haber superado la contradicción histórica y filosófica entre ambas.
Más allá de la reflexión intelectual, la teoría de la liberación se interesaba por ser la expresión del compromiso revolucionario de clérigos y militares católicos en el terreno de la acción colectiva, como lo afirmó el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez en su obra fundada en 1971, La teoría de la liberación. No pretendió tanto poner un nuevo tema para la reflexión teológica, sino una nueva manera para hacer la teología como reflexión crítica sobre la praxis histórica, Gutiérrez 71. Esto justificó que se le percibiera como una expresión de un amplio movimiento social y como un tipo progresista y popular de cristianismo producto de la actualidad latinoamericana. Su dimensión popular era entendida como el trabajo de concientización relacionado en los barrios y medios populares. Los pobres concientizados, además inspirados por la fe religiosa, eran vistos como los propios actores de su liberación. Es así como la teoría de la liberación pretendió ser la voz de los pobres. Su dimensión progresista se desprendía de su promoción de cambio social y de su proyecto de renovación de la Iglesia Católica desde sus bases locales y laicas. Se oponían en particular a la estructura vertical de poder eclesial y al conservadurismo de su doctrina. Finalmente se trataba de una teoría en perspectiva latinoamericana que se definía desde las expresiones sociales e históricas en América Latina y pretendía encarnar las enseñanzas del Concilio Vaticano II en una realidad de violencia social y política. Los principales actores fueron Roberto Cardoso de Oliveira, Gustavo Gutiérrez, Fray Miguel Concha, Samuel Silva Goday, Phillips, y entre otros. Ahora voy a responder las preguntas. A. ¿Cuál es el papel del lugar y de la naturaleza en el debate sociológico latinoamericano y por qué debe estar en el centro del quehacer político y las comunidades? En la filosofía occidental, el lugar ha sido ignorado por la mayoría de los pensadores. Las teorías de la globalización han producido una marginalización al lugar. Sin embargo, el hecho es que el lugar como la experiencia de una localidad específica con algún grado de enraizamiento, linderos y conexión con la vida diaria, aunque su identidad sea construida y nunca fija, continúa siendo importante en la vida de la gran mayoría de las personas. El lugar ha desaparecido en el frenesí de la globalización en los últimos años y este desdibujamiento del lugar tiene consecuencias políticas profundas en la composición de nuestra cultura, el conocimiento, la naturaleza y la economía. Quizás sea el momento para revertir algunas de estas asimetrías al enfocar de nuevo la constante importancia del lugar ofrecida por los mismos críticos. Segundo, en la década de los 80, un grupo de etnógrafos, los más importantes, son los de bueno, ahí se mencionan, fueron más allá de las formas cotidianas de resistencia hasta considerar aquellas formas de movilización y protesta que se dan entre la resistencia y la revolución. Se acabó a documentar las resistencias al capitalismo y a la modernidad en entornos variados. De esa manera se comenzó la tarea de hacer visibles las prácticas y los procesos que revelaban que había múltiples formas de resistencia activa al desarrollo mismo. La resistencia misma, sin embargo, es solo una insinuación de lo que estaba ocurriendo en muchas comunidades, no llegando a mostrar cómo la gente siempre crea activamente y reconstruye sus modos de vida y sus lugares. Trabajos posteriores caracterizaron los modelos locales de la economía y el ambiente natural que han sido mantenidos por los
campesinos y las comunidades indígenas, en parte arraigados en el conocimiento y prácticas locales, la atención que se le ha otorgado, en especial en Latinoamérica, a la... Continúo. Trabajos posteriores caracterizaron los modelos locales de la economía y el ambiente natural que han sido mantenidos por los campesinos y las comunidades indígenas, en parte arraigados en el conocimiento y las prácticas locales, la atención que se les ha otorgado, en especial en Latinoamérica. La hibridación cultural es otro intento de hacer visible el encuentro dinámico de las prácticas que se originan en muchas matrices culturales y temporales, y la medida en que los grupos locales, lejos de ser receptores pasivos de condiciones transnacionales, configuran activamente el proceso de construcción, identidad de relaciones sociales y prácticas económicas. La investigación etnográfica y ese tipo, que definitivamente continuará por muchos años, ha sido importante en esclarecer los discursos de las diferentes culturales, ecológicas y económicas entre las comunidades del tercer mundo en contextos de globalización y desarrollo. Si el objetivo de Graham y Gibson fue ofrecer un lenguaje alternativo, un nuevo lenguaje de clases para abordar el significado económico de las prácticas locales, y si el objetivo de la literatura del posdesarrollo es de igual manera hacer visibles las prácticas de las diferencias culturales y ecológicas que podrían servir de base para alternativas, se hace necesario reconocer que estos objetivos están indisolublemente vinculados a concepciones de localidad, lugar y una conciencia basada en el lugar. El lugar, como la cultura local, puede ser considerado lo otro de la globalización, de, de manera que una discusión del lugar debería ofrecer una perspectiva importante para repensar la globalización y la cuestión de las alternativas del capitalismo y la modernidad. B. ¿Por qué desde la perspectiva de Escobar es importante hacer visibles las múltiples lógicas locales de producción de cultura e identidad, prácticas ecológicas y económicas que emergen sin cesar de las comunidades de todo el mundo? Los movimientos sociales, en particular los de los pobladores de los bosques tropicales, invariablemente enfatizan cuatro derechos fundamentales: a su identidad, a su territorio, a una autonomía política y una propia visión de desarrollo. La mayoría de estos movimientos son concebidos explícitamente en términos de diferencias culturales y de la diferencia ecológica que este significa. Esto no son movimientos para el desarrollo ni para la satisfacción de necesidades, a pesar de que, por supuesto, las mejoras económicas y materiales son importantes para ellos. Son movimientos originados en un arraigo cultural y ecológico a un territorio. Para ellos el derecho a existir es una cuestión cultural, política y ecológica. Están obligatoriamente abiertos a ciertas formas de bienes, comercios y tecnociencias. Por ejemplo, a través de una relación con las estrategias de conservación de la biodiversidad, a la que se resiste la completa valorización capitalista y científica de la naturaleza. De esa manera se puede considerar que adelantan, por medio de su estrategia política, una estrategia de racionalidad del posdesarrollo y de una alternativa ecológica, en la medida en que ellos se expresan con fuerza y definen discursos y prácticas de diferencias culturales, ecológicas y económicas. En Colombia, los activistas negros del bosque tropical de la región del Pacífico han estado articulando progresivamente conceptos acerca del territorio y la biodiversidad en su interacción con las comunidades locales, el Estado, las ONG y los sectores académicos. Su territorio es considerado como un espacio fundamental y multidimensional para la creación y recreación de los valores sociales, económicos y culturales de las comunidades. La relación entre los significados y
las prácticas y las relaciones sociales en las que están arraigados están siendo transformadas hoy por la acometida del desarrollo que conlleva la pérdida de conocimiento y territorio, además de convertir la naturaleza en una mercancía, la democracia de los territorios colectivos otorgados en las comunidades negras en la región por la nueva Constitución de 1991 ha llevado a los activistas a desarrollar una concepción del territorio que resalta las articulaciones entre los patrones de asentamiento, uso de los espacios y prácticas del conjunto del significado, uso de los recursos. Esta concepción se valida por los estudios antropológicos recientes que documentan los modelos culturales de la naturaleza exigentes entre las comunidades negras de los ríos Restrepo y Valle. Los activistas han introducido otra innovación conceptuales importantes, algunas de las cuales han aparecido en el proceso de la negociación con el personal de un proyecto de conservación de la biodiversidad del gobierno con el que han mantenido una relación difícil y tensa pero fructífera en muchas maneras. La primera es redefinición de biodiversidad, como muchas maneras la primera como territorio más cultural. Estrechamente relacionado a esto está una visión del Pacífico como un territorio región de grupos étnicos, una unidad ecológica y cultural que es un espacio laboriosamente construido a través de prácticas cotidianas, culturales, ecológicas y económicas de las comunidades negras e indígenas. Son precisamente estas dinámicas económicas, culturales complejas las que raramente son tenidas en cuenta en los programas del Estado, las cuales dividen el territorio de acuerdo con sus principios. Por ejemplo, la cuenca del río de esta manera, pensando en la alta complejidad red que articula la actividad de varios ríos y fragmenta la especialidad culturalmente construida de paisajes particulares precisamente porque no ven la dinámica sociocultural. Se podría decir que el territorio región es una categoría administrativa de grupos étnicos que apuntan hacia la construcción de modelos alternativos de vida y sociedad. El territorio región es una unidad conceptual y un proyecto político. Ello conlleva un intento de explicar la biodiversidad biológica desde adentro de la lógica cultural del Pacífico. La demarcación de los territorios colectivos encaja en ese marco, incluso si las disposiciones del gobierno que dividen la región del Pacífico entre territorios colectivos, parques naturales, áreas de utilización y aún en áreas de sacrificio donde están construyendo megaproyectos, de nuevo violan este marco. El tema del territorio lo consideran los activistas del proceso de comunidades negras de Colombia como un reto al desarrollo de las economías locales y formas de gobernabilidad que pueden servir de apoyo a una defensa efectiva, el esfuerzo y transformación de los sistemas tradicionales de producción y de mercados y economías locales, la necesidad de seguir adelante con los procesos de otorgamiento de títulos de propiedad colectiva y el esfuerzo por lograr un fortalecimiento organizacional y el desarrollo de formas de gobernabilidad territorial son componentes importantes de una estrategia total centrada en la región. C. ¿Puede el mundo ser preconcebido y reconstituido de acuerdo con la lógica de las prácticas de la cultura y la naturaleza y la economía? Para Dirlich, la sobrevivencia de las culturas basada en el lugar estará asegurada cuando la globalización de lo local compense las localizaciones de lo global, es decir, cuando la simetría entre lo local y lo global sea reintroducida en términos sociales y conceptuales, y debemos agregar cuando el no capitalismo y las diferentes culturas se conviertan igualmente en centros de análisis y estrategias para la acción.
Tal simetría requiere una paralela entre las abstracciones modernas y la vida cotidiana y las consideraciones de contexto histórico y estructural. En última instancia, sin embargo, la imaginación y la realización de órdenes significativamente diferentes exigen la proyección de lugares hacia espacios para crear nuevas estructuras de poder de manera de incorporar los lugares a su propia construcción. También exige la liberación de imaginarios no capitalistas para que formen parte de la construcción de economías y estructuras económicas y defender las culturas locales frente a la normalización por culturas dominantes para que puedan convertirse en fuerzas políticas y de vida efectivas. Para que esto suceda, los lugares deben proyectarse hacia espacios que actualmente son el dominio del capital y la modernidad. Algunos movimientos sociales están apuntando en este sentido con su redefinición de la relación entre la naturaleza y la sociedad, lo cultural y lo político. D. ¿Cuál es el papel de profundizar en el conocimiento de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades en la formación como sociólogo? En este momento, a pesar de las vicisitudes que se me han presentado a la hora de realizar todas las actividades tendientes al logro de mi objetivo propuesto, he logrado llegar hasta la tercera parte de mi formación como socióloga, y a pesar de que en ocasiones he pensado y me han surgido grandes interrogantes como será posible seguir o si voy a lograrlo durante este periodo académico, me sorprendió gratamente cómo se ha transformado mi pensamiento y mi forma de pensar. Además, me emociona seguir ahondando y conociendo las teorías de los más grandes de la sociología y de otras especialidades de las ciencias sociales, pues estoy segura que a través de estas podré aportar y desarrollar mejor en mi rol actual como analista de riesgo de la Dirección de Evaluación de Riesgo de la Unidad Nacional de Protección. Agradecerles por haberme escuchado, darle gracias a la tutora que fue una gran tutora con sus conferencias y además pues los temas muy interesantes y muy apasionantes.